Los cristianos creemos que el misterio que puede saciar la sed de la plenitud del ser humano, su sed de felicidad y los deseos de su corazón, se ha manifestado en Jesús. O sea, todo lo que tiene que ver con la alegría, la espiritualidad y la estabilidad del ser mismo. Por ejemplo, es lo que expresa el Evangelio de Juan en su prólogo. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero el Hijo único que estaba junto al Padre, Él lo ha mostrado. Desde entonces, el misterio que da sustento a la realidad está presente en un ser humano, Jesús, en quien se unen lo divino y lo humano, plenamente y para siempre. Ahora bien, si solo en Jesús se encuentra la plenitud que el ser humano busca, si solo a través de Él podemos acceder al misterio de Dios mismo, ¿qué pasa con quien llegó a Jerusalén 2 días después de la ascensión, por ejemplo? O con nosotros, 2000 años después. O sea, ¿cómo nosotros o las personas que llegaron después de Jesús y que no lo vieron estando presente, cómo podemos nosotros tener una prueba física y creíble de que la cosa en que nosotros creemos, o sea, en Jesús, es verdad? A este problema, que está en el fondo de la pregunta por la Iglesia, se han dado 3 respuestas posibles a este problema que tiene la Iglesia. La respuesta racionalista, la respuesta protestante y la respuesta católico-ortodoxa. Respuesta racionalista. Jesús es un personaje de la historia, cuya existencia está documentada en textos y restos arqueológicos. Por lo tanto, la única forma de entrar en contacto con él es estudiarlo, como se puede estudiar a los emperadores romanos o los héroes de la historia. Comprendiendo a Jesús en su tiempo, la historia debería sacar las conclusiones sobre quién fue y quién es para mí hoy. O sea, se trata de buscar una respuesta a la existencia de Jesús desde el punto de vista racional y científico. Necesitamos pruebas claras de que existió, y si no es así, no existió nomás. Por eso, tal respuesta está equivocada, porque el conocer una figura histórica no significa entrar en contacto con él. Si Jesús solo es un personaje histórico, puede ser un ejemplo a seguir, una figura admirable, pero no la fuente de la salvación y la plenitud para el ser humano hoy. Respuesta protestante. Para las iglesias de la Reforma, comprenden a Cristo como una figura que entra en la historia en un momento, en su nacimiento, y sale de ella en el momento de ascensión. Desde el cielo Jesús envía su Espíritu, que ilumina individualmente a los creyentes, para que puedan sentir su presencia en su interior. Por ello, el único medio de acceso a Jesús serían los textos de la Biblia, que nos cuentan su paso por la historia y la presencia del Espíritu que hace sentir interiormente a Jesús entre nosotros. O sea, la respuesta protestante busca la conexión divina con objetos o cosas que representan esta divinidad, porque para los protestantes Jesús está en el cielo y no unido al hombre. Por lo tanto, el hombre necesita este medio material para comunicarse con lo divino y con el misterio. Esta respuesta está un paso más cerca, pero tiene errores graves. Primero, supone que Dios, al actuar sobre una realidad, no la marca definitivamente, siguiendo la historia humana tal cual como estaba antes. Además, el hecho de que los cristianos creamos que en Jesús lo divino y lo humano son una sola realidad inseparablemente unida, exige que el contacto con Cristo sea también divino y humano, a través de una realidad concreta, tangible y material. Respuesta católico-ortodoxa. Dice que, si a través de Cristo lo divino se ha unido al humano, debe haber entonces una realidad humana permanente, que continúe la presencia de Jesús en la historia y ponga la oportunidad de acceder a la plenitud al alcance de todo el que quiera aprovecharla. Y esta realidad es la Iglesia. Debemos abandonar la imagen de la Iglesia como una especie de fundación que propaga la enseñanza de Jesús luego de su muerte, sino entenderla como la continuidad histórica de la presencia de Jesús resucitado.
En la iglesia es posible volver a encontrar a Cristo, volver a oírlo, volver a verlo y tocarlo. La predicación no es otra cosa que el testimonio de esta experiencia de encuentro. En la iglesia, especialmente a través de los sacramentos, es posible entrar en contacto humano con Jesús, y por ser contacto humano, es necesariamente espiritual y físico. En este sentido, la Eucaristía es el sacramento por excelencia, ya que continúa y actualiza la presencia física de Cristo en medio de sus discípulos, y a través de sus discípulos, su presencia en el mundo, su posibilidad del encuentro con otros.